Sí, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bien, ya estamos listos, hermanos. ¿Cuántas situaciones difíciles se presentan? Y damos una disculpa por estar empezando un poquito tarde. Se atravesaron algunos detallitos y bueno, ya fueron subsanados, ya estamos listos para juntos meditar en la palabra de nuestro Señor a través de la lección de este día. Póngase de pie, hermano, y vamos a tener una palabra de oración y vamos a decirle al Señor que nos ilumine, que nos abra mente y corazón y podamos entender y comprender perfectamente lo que el Señor tiene para con nosotros. Señor y Dios, te damos gracias, Padre amado, por habernos dado la oportunidad y el privilegio ya de estar listos, preparados para meditar juntos en tu palabra. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por estos momentos de estudio bíblico. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos lleve, nos guíe, nos ilumine y nos marque el camino a seguir. Señor, muchas gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, esta es la lección número 6 del libro a los Hebreos. Y antes de que tome su lugar, abra su Biblia y demos lectura a la base bíblica que tenemos el día de hoy. Nuestra base bíblica se ubica en el libro de Hebreos capítulo 3 y daremos lectura del versículo 1 hasta el versículo número 6. Todo esto será la porción bíblica que analizaremos el día de hoy a través de su palabra. Así que, amados hermanos, Hebreos 3:1. ¿Ya lo tenemos? Bien. Leamos juntos con puntos y comas. Dice la Escritura: por lo cual, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que le construyó, como también lo fue Moisés en toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno cuanto tiene mayor dignidad que la casa del que la hizo, la fabricó. Porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda su casa como criado, empero para testificar aquellas cosas que después se habían de denunciar. Versículo 6. Mas Cristo, como hijo sobre su propia casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retenemos firme la confianza y la alegría de la esperanza. Bien, tome su lugar, hermano. Estos 6 versículos nos permitirán meditar e ir analizando cada uno de estos puntos tan importantes. Bien, esta lección 6, nuestro enfoque principal es Cristo como el apóstol y arquitecto de la iglesia. Hemos dicho, hemos enseñado, hemos compartido que la cabeza de la iglesia es Cristo, que nos lleva de su mano, que nos da indicaciones, que nos fortalece, que nos sostiene en las buenas, en las malas, en las crisis. El Señor nos lleva de su mano. Y Cristo está cumpliendo como cabeza de la iglesia su promesa de sacarnos adelante y de llevarnos a sus mansiones eternas. Bien, hay
tres objetivos. Tenemos tres objetivos con esta porción bíblica que hemos leído. Reconocer los factores de superioridad de Jesucristo sobre Moisés. Es decir, Cristo está arriba de Moisés. Moisés está aquí, un gran líder, un gran libertador, pero Cristo está sobre él. Segundo objetivo, valorar el gran privilegio de formar parte de la edificación de la obra del Señor. Usted y yo formamos parte de la edificación eclesiástica, de la organización, del organismo, porque la iglesia no solamente es una organización, sino es un organismo vivo, que se duplica. Un organismo vivo que da otro organismo biótico, efectivamente, que tiene vida. Tenemos que valorar ese gran privilegio que usted y yo tenemos de formar parte de esta edificación de la obra del Señor. Y el tercer objetivo, erradicar la tendencia de algunos creyentes, fíjese bien, estoy hablando de creyentes, que quedan a deber, que no son cristianos, menos van a ser discípulos y menos van a ser seguidores de Cristo. ¿Sí entendemos todos estos conceptos, hermano? El valor que tiene un seguidor de Cristo, el valor que tiene un discípulo de Cristo contra simplemente un cristiano o simplemente un creyente. Tenemos que diferenciar esos valores que el Señor nos da cuando hemos decidido buscarle, cuando hemos decidido obedecerle, cuando hemos decidido imitarle. Fíjense nada más, tantas cosas que tenemos que hacer a favor de la obra del Señor. Entonces, erradicar las tendencias de algunos creyentes que se han dedicado a glorificar a los ministros eminentes. Exactamente, los ensalzan. Antes de ensalzar al Dios de la Biblia, al Cristo, al Redentor, ensalzan al ministro. Exacto, sí. Va a venir fulano de tal, es el invitado. Ya, ahí va la gente. Mire, yo estuve con algunos sentimientos encontrados cuando en una organización religiosa, no voy a decir el nombre, ponderaban mucho a un predicador, que era un predicador a nivel nacional, con mucha categoría, a lo mejor muy eminente, a lo mejor impactaba en algunos lugares, pero ¿sabe cómo le llamaban? Y ahí es donde yo no estaba de acuerdo. Se hacía llamar el príncipe de los pastores. ¿Cree usted que ese calificativo sea aplicable a un ser humano terrenal? ¿Qué me dice? No. Exacto. Y entonces, ¿dónde deja al que sí es príncipe de los pastores? ¿A quién se le llama príncipe? Al hijo de un rey. Son los príncipes, ¿sí? ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Él debe ser el príncipe de los pastores. Y ese calificativo no se le debe de aplicar a ningún terrenal. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en discusión por eso, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos que
enfatizar con mucha sabiduría y mucha cordura lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo. Bien, ha sido necesario que este libro de Hebreos, fíjese bien, ¿a quién va dirigido, hermano? Pues a los hebreos, ¿no? Sí, al pueblo de Israel, ¿sí? Los enfoques evangelísticos van dirigidos a un pueblo. Por ejemplo, dígame, Mateo, ¿a quién? A los judíos. Marcos, ¿a dónde? ¿A quién? Romanos. Lucas, ¿a quién? A los griegos. Y Juan, a la Iglesia Universal. ¿Sí? Son enfoques evangelísticos dirigidos a un pueblo. ¿Sí? Pero el libro de Hebreos se está enfocando al pueblo judío, a los hebreos. ¿Por qué? Porque entronizaron a Moisés como sumo sacerdote, efectivamente, ¿sí? Y entonces, ¿dónde y con quién se enfocan? En la Torá. La Torá son los 5 libros del Pentateuco, escritos por Moisés, efectivamente, y entronizan, levantan a Moisés muy arriba de Jesucristo. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Todavía está esperando a Cristo. Todavía está esperando al Mesías. Para ellos no ha llegado. Por eso cuando venga el anticristo haciendo milagros y prodigios, van a decir, este es al que estábamos esperando. Pero bueno, tremendas sorpresas se van a llevar cuando después de 3 años y medio se den cuenta en el gran error que habían estado. Y finalmente, bueno, van a tener que reconocer la soberanía de Dios a través de Jesucristo como el Hijo de Dios. Van a tener que reconocerlo. Pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo lo van a reconocer, hermanos? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Al final de la gran tribulación, cuando venga el Señor en la batalla de Armagedón. Y desde la batalla de Gog y Magog, se van a dar cuenta del poder de Dios, lo que es Jesucristo, pero lo van a reconocer en su segunda venida. Y ahí van a reconocer que verdaderamente este es el Hijo de Dios, este es el Mesías que estamos esperando. Pero mientras tanto, no lo reconocen y le están dando bastante preponderancia a Moisés. Bien, había que poner los puntos sobre las íes y aclarar que nadie se podrá comparar con el Hijo de Dios. Nadie absolutamente. Por mucha eminencia que tenga, no se puede comparar con el Hijo de Dios. Y vamos a ver el primer punto. Lo que somos usted y yo en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 1. Primer versículo que hemos leído. El escritor, recuerde que el libro de los Hebreos no solamente es un escritor, hay varios, ¿sí? De acuerdo a la línea de redacción o al estilo de cada uno de ellos. Al léxico, efectivamente, hermano. Por ejemplo, Lucas. Indiscutiblemente que Lucas está interviniendo aquí. ¿Y dónde está esa pista? En el primer tratado Teófilo. ¿Sí? Ahí vemos el vínculo que Lucas tiene con el libro de los Hebreos. Bien, pero vamos a aclarar muy bien lo que somos en Cristo Jesús. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a la iglesia. ¿Qué somos en Cristo Jesús, amados hermanos? ¿Qué somos? Claro, linaje escogido, nación santa, pueblo, adquirido por Dios
a través de Jesucristo. Eso es lo que somos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, el escritor da una serie de epítetos. ¿Cómo es? ¿Epítetos o epítetos? ¿Qué es un epíteto? Una seña, una característica algo que caracterizaba a la persona. Por ejemplo, en los panteones vemos epitafios, ¿sí? En las losas ahí escritos o cincelados, ¿sí? Entonces, epítetos son características especiales que distinguen a una cosa o a una persona. Lo distinguen. Entonces, Hebreos 3:1 dice, por lo cual, hermanos santos, mire, lo importante de los puntos y las comas. Dice el texto, por lo cual, hermanos, coma, santos, coma, participantes de la vocación celestial, coma, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y en esa forma podemos seleccionar muy bien y podemos establecer muy bien, aclarar e identificar cada calificativo que se le está dando a el Señor Jesucristo. Primero, hermanos. En la lección anterior hablamos de la hermandad que tenemos en Cristo Jesús. Que Jesucristo es nuestro hermano, indiscutible. Que el Señor Jesucristo, ¿por qué nos decimos hermanos en la iglesia, hermanos? Por la hermandad que Jesucristo ha hecho con todos y cada uno de nosotros. Y que no nos dé pena en la calle hablarnos como hermanos. Que no nos dé pena. Que la gente se burle. ¿Qué importa? ¿Qué importa si vamos a estar con el Señor? Entonces, uno de los calificativos primeros, hermanos. Esto indica la relación fraterna que disfrutamos usted y yo como redimidos por la sangre del Cordero. Cristo nos ha hermandado. Ahora, como hijos del Creador, como hijos del Altísimo. Así nos ha calificado el Señor. También mire, en este primer versículo nos llama santos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos, usted y yo, en Cristo Jesús. Esto indica que estamos separados del mundo. Separados del mundo. Seleccionados para cumplir una misión. Seleccionados para predicar. Seleccionados para llevar el mensaje de salvación. Por eso somos apartados, hermanos. Pero mucha gente no lo ha entendido, que el mundo, como dice ese precioso canto, que el mundo no puede ser nuestro hogar. ¿Por qué? Como dice el canto, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. Por eso es que no puede ser nuestro hogar el mundo. Y tenemos que mantenernos separados del mundo. Porque la prioridad son las cosas de Dios. La prioridad es buscar al Señor mientras puede ser hallado y seguir escuchando por dónde quieres que camine, Señor. Y seguir alimentándonos de su palabra. Antes que cualquier otras actividades. Antes que cualquier otros eventos.
el Señor es primero. Eso nos debe de quedar bien claro. Apartados para congregarnos en su obra, para trabajar en su obra, para un servicio especial y un servicio sagrado. Porque el trabajo que usted y yo estamos haciendo dentro de la iglesia es un trabajo sagrado. El enseñar es un trabajo sagrado. El predicar, el estar en la cocina es un trabajo sagrado. La limpieza es un trabajo sagrado. Porque ¿dónde lo estás haciendo, hermano? En un lugar sagrado. En un lugar consagrado para adorar y glorificar el nombre del Señor. Entonces todo lo que aquí se haga es sagrado. Así de fácil. Y ahí resumimos toda la actividad que el verdadero cristiano desarrolla dentro de sus capacidades y dentro de la iglesia. También nos llama participantes del llamamiento celestial. Usted y yo somos participantes de ese llamado celestial que el Señor nos ha hecho. Y aquí estamos. Pero tenemos que cumplir la gran comisión. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que invitar. Tenemos que traer gente a los pies de Cristo. Tenemos que hacerlo, amados hermanos. Porque si no, no estamos funcionando para lo que fuimos creados. Y si no traemos gente, si no invitamos a la gente para que escuche la palabra de Dios. Mire, la gente en este tiempo está muy receptiva. Está muy dispuesta. Solamente hay que invitarla. Pero para ello debemos de tener un buen testimonio. Porque si no, no van a aceptar nuestra invitación. Porque nos van a decir, el Cristo que tú me estás predicando, el Cristo que tú dices que cambia, primero que te cambie a ti, cuando te haya cambiado, vienes y me lo predicas. La importancia del testimonio, limpio, puro. Y la importancia de ir siempre, a donde quiera que vayamos, en la presencia del Señor. También se los llama, pues, participantes del llamamiento celestial. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser suyos. Ha sido un llamado a los comensales para comer en la mesa del Señor. ¿Y sabe quién va a servir? Cristo. Yo me acuerdo de esos coritos que yo escuchaba cuando empecé a ir por primera vez. Ese, hermano. Exactamente. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Por primera vez lo oí en el Divino Redentor. Y esas cadenas bonitas de aquellos tiempos. Sí, es Cristo el que va a servir, hermanos. Pero el llamado... Así también, sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, somos participantes de ese llamado celestial y estamos invitados a esa mesa para ir a esa mesa y Cristo es el que va a servir. En la frase llamamiento celestial, se indica que viene el llamado de lo alto. Viene de arriba hacia abajo. No viene en forma horizontal, no viene en forma vertical. El llamado viene horizontal, de arriba hacia abajo. Es un llamado celestial. No es un llamado de ningún hombre ni de ningún terrestre, no. Es el llamado de Dios
a buscarle, a tener una vida feliz, a tener una vida de calidad, con carencias a lo mejor, pero feliz, en una paz maravillosa que solamente el Señor nos puede otorgar. El término llamamiento también lo podemos entender como vocación. Tenemos una vocación de trabajar en la obra de Dios, de servir en la obra de Dios, de engrandecer la obra de Dios y de cumplir con ese llamado que tenemos. El segundo punto, lo que es Cristo para nosotros. Primero vimos que somos en Cristo. Hoy vemos y veremos lo que es Cristo para nosotros. ¿Qué es? ¿Qué es Cristo para usted, amado hermano? ¿Qué es? ¿Solamente un personaje que vino a cubrir una etapa de la historia, una hoja en blanco y que vino a llenarla? ¿O qué es Cristo para usted? Nuestro Salvador, nuestro Redentor, es el todo en nuestra vida. Bueno, debe de ser el todo en nuestra vida. Porque lamentablemente en muchos no ha sido el todo en su vida. Todavía el mundo llama. Todavía actividades en días tan especiales se atienden, debiendo atender la prioridad que es Cristo el Señor. La palabra nos está invitando a que reconsideremos lo que es Cristo en nuestra vida, lo que representa nuestro Salvador y representa todo. Dice aquí en esta porción bíblica, en la que usted ha leído también, considerad. ¿Qué entendemos por considerar? Tener en cuenta, enfocarse, analízalo, estúdialo, aplícalo, entiéndelo. Cuando el Señor dice considerad, nos está indicando fijar permanentemente nuestra atención en el sacrificio de Cristo. No fue poca cosa lo que Cristo hizo. No fue poca cosa el sacrificio de Cristo. No fue poca cosa las heridas, la corona de espinas, el cargar una cruz tan pesada por cuanto terreno. No fue poca cosa. Entonces el Señor nos indica y nos invita a que lo consideremos y seamos analíticos. Fijar permanentemente nuestra atención en el sacrificio de Cristo para salvar nuestra alma. El Señor se está enfocando para salvar nuestra alma, no nuestro cuerpo. Vamos a morir. Vamos a morir. Se debe de cumplir el ciclo que Dios ha establecido en su palabra. Vamos a morir. El cuerpo tiene que regresar a la tierra de donde salió. Somos polvo y al polvo vamos a regresar. Pero el Señor se está enfocando para salvar nuestra alma, que es la eterna, que es la que no va a morir, pero va a pasar su eternidad con el Señor o en el infierno.
Por eso hoy tenemos la oportunidad de seleccionar dónde quiero pasar mi eternidad. También otro concepto que nos marca el pasaje bíblico, Cristo es nuestro apóstol. No para ponerlo al nivel de los 12 apóstoles que él nombró y que él llamó, de ninguna manera. Cristo no entra en el grupo de los 12 apóstoles, porque Cristo está sobre los 12 apóstoles. Amén. Pero es el apóstol. Es el apóstol en calidad de Salvador. Es un apóstol consumatorio. Ahí en la cruz del Calvario, cuando él dijo, consumado es. Consumada es la salvación. Consumado es que mis hermanos se mantengan firmes y estén y logren llegar a la vida eterna. A ese lugar que yo he ido a reservar para ustedes, para la iglesia, para usted y para mí. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Estuvo en condición de siervo, de embajador y delegado con una misión prioritaria, la salvación del mundo. A eso vino. A eso vino. Jesús se sometió a la voluntad del Padre obedientemente para cumplir la misión a la cual había sido llamado. Salvar al mundo, salvarlo a usted, salvarme a mí, salvar a su iglesia, ser la cabeza de la iglesia para que podamos llegar al otro lado. Cristo es también sumo sacerdote de nuestra profesión. No existe para los cristianos entre la deidad y los hombres un mediador que no sea Jesucristo. Muchos lo han intentado sin éxito. Y quiero mencionar a un tipo, a un hereje, que en un tiempo se hizo llamar Jesucristo y dijo, cuando yo estoy exhortando y predicando, ustedes no están viendo a fulano de tal, ustedes están viendo a Jesucristo. Yo no sé si usted recuerda a este hereje. Uno de ellos es, y se llama José Luis de Jesús Miranda. No pierda de vista este nombre. Es un hereje, es un falso Mesías que clama ser la segunda venida de Jesucristo. Fíjense nada más qué tonterías. Decir, yo soy Jesucristo y ya llegué en mi segunda venida. Pero el problema no es ese, escuchar y ver a un loco que diga eso. El problema es los seguidores, los que están secuestrados del cerebro y lo siguen y creen en este tipo de gentes. Se refiere a él mismo como
Jesucristo hombre. Así se hace llamar. Él es un nativo de Puerto Rico, quien afirma que en 1973, a través de una visión recibida por él, que Jesucristo se integró con él, que llegó Jesucristo y se integró con él. Se hizo uno en 1973. Nada que ver con la carne, efectivamente. Como el agua y el aceite, no puede haber fusión. Bien, en 1998, este tipo loco aseguró que él era la reencarnación del apóstol Pablo. O sea, primero con uno y luego con otro. Y en el 2005, él oficialmente anunció que él era Jesucristo. Así. Y finalmente, hoy en día, ya murió. Ya lo cafetearon. Así que no tenía ninguna deidad. Pero hay muchos locos que se creen por encima de Jesucristo. Y también hay más locos que les creen y que los siguen y que los idolatran. Punto 3. Lo que Cristo es en relación a Moisés. Tengamos mucho cuidado con esto. Ahora el escritor del libro de los Hebreos pasa a hacer un comparativo entre el más grande héroe de la historia del pueblo judío, del pueblo hebreo, Moisés, y el Señor Jesucristo, el Salvador de nuestra alma. Un comparativo para ver quién es quién. Moisés, como un gran libertador. Ese calificativo no se le quita. De un pueblo, efectivamente. Pero bueno, es un calificativo bien ganado. ¿Sí? Dador de la ley. Además, instituyó la teocracia en el pueblo de Dios. ¿Qué es teocracia, hermanos? Gobernados, un gobierno divino, gobernados por Dios. Y el pueblo hebreo en el desierto y en todo ese tiempo fue gobernado por Dios. Dios le daba las directrices a Moisés para que se las transmitiera al pueblo. Era un gobierno teocrático. Qué bonito gobierno. Los llevó al éxito y los llevó a la tierra prometida. Entonces Moisés instituye ese tipo de gobierno sobre el pueblo. Tiene méritos suficientes para ser preponderado. Sí los tiene, pero no más que Jesucristo. Pero en la teología de la carta a los Hebreos, nadie puede igualar la dignidad del Hijo de Dios. Definitivamente. ¿Vemos similitudes? Sí. Pero también vemos diferencias entre Moisés y Jesucristo. Versículo 2, capítulo 3 de Hebreos. El cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa. Esta es una similitud que tiene Moisés con Jesucristo. Se parece en cuanto a la fidelidad que tienen ambos.
similitudes. Tanto Moisés como Cristo tienen el atributo de la fidelidad. Fueron fieles a Dios por sobre todas las cosas. Moisés se mantuvo fiel y obvio, Jesucristo, pues no se diga. Ambos son iniciadores de un proyecto divino. Cuando el hombre peca, Dios establece y configura un proyecto para salvar al mundo a través de Jesucristo. Moisés también elabora un plan, elabora una ruta, elabora un bosquejo. ¿Para qué? Para rescatar al pueblo oprimido y esclavizado en Egipto. Son las similitudes que tienen ambos. Moisés libera al pueblo de la esclavitud en Egipto. Se les da un código de leyes para gobernarse. Se les establece los 10 mandamientos, se les establecen las leyes mosaicas, que son diferentes. Por un lado el decálogo, por el otro lado las leyes mosaicas. Dígame una ley mosaica, hermano. Las leyes que estableció Moisés. Dígame una nomás. ¿Cuál? Las leyes sanitarias, exacto. Ceremoniales también. Pero las sanitarias son muy importantes. Cuando hagas tus necesidades, retírate del campamento a cierta distancia, llévate una vara, haces un hoyito y entierras tus evacuaciones, entierras tus líquidos, entierra tus necesidades, como hoy en día hacen los gatitos, pero decíamos que los gatos ya no hacen tampoco eso, ya son muy desobedientes. Es una de las leyes sanitarias que Moisés estableció. Pero hago una pregunta. ¿Esas leyes establecidas por Moisés son inspiradas por Dios? Amén. Claro. Todo esto es inspirado por Dios. Se les asigna un territorio también en la tierra de Canaán. Con Cristo se inicia también un proyecto divino para formar a su pueblo, para configurar a su pueblo, para preparar a su pueblo, que somos nosotros, y llevar a su pueblo a esos lugares celestiales, a esas moradas eternas, y ayudarle en el trayecto, que no es nada fácil. Mantenernos firmes no es fácil, hermanos, pero sí lo podemos hacer, alimentados y fortalecidos por el Señor. La iglesia es una nación santa, conformada por sus miembros, rescatados de la esclavitud del pecado, para no permanecer ni una hora más dentro de ese terreno del cual el Señor nos rescató. Ambos establecen el tema del culto a Dios, de rendirle culto al Señor. Tanto Jesucristo como Moisés en el desierto. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué crean? Para rendirle culto a Dios. ¿Dónde? El tabernáculo. El tabernáculo de reunión. Con sus 3 secciones. El atrio. ¿Cuál sigue? Lugar santo. Y luego, lugar santísimo. ¿Cuántos de esas 3 partes del tabernáculo estaban al aire libre? ¿Y cuántas estaban cubiertas? ¿Cuál? El atrio al aire libre. Exactamente. Y 2 partes cubiertas. Lugar santo
y lugar santísimo. Bien, Cristo nos lleva a las mansiones eternas, a la tierra prometida, tierra espiritual, para los redimidos, para usted y para mí. Diferencias entre los dos. ¿Qué tiempo llevo? Alguien dígame. Muy bien, vamos bien. Diferencias entre Moisés y Jesucristo. Primero, Moisés tiene semejanza con Jesús, pero no se debe llegar al extremo de igualarlos de ninguna manera. La supremacía de Cristo siempre supera a cualquier ser humano, por muy ponderado que sea. Para los cristianos, Jesucristo es incomparable. Para usted y para mí, Jesucristo no tiene comparación. El hacedor de todas las cosas es Dios y el Hijo como edificador. El libro a los Hebreos nos está aclarando y nos está afirmando la superioridad de Cristo en todo tiempo y en todo momento sobre Moisés, mediante el comparativo de la trascendencia de sus obras. ¿Quién hizo obras que trascendieron más? ¿Moisés o Jesucristo? Jesús. No hay vuelta de hoja. A Moisés se le asigna un carácter instrumental, porque él fue. ¿Por qué carácter instrumental? Porque fue un instrumento en manos de Dios. Y a Jesucristo se le asigna un carácter consumatorio. Lo que ya dijimos, consumado es. Y consumado fue. Finalmente, la casa construida por Jesús, de la cual él mismo es amo absoluto, el autor nos lleva a lo máximo. Cuando nos dice que esta edificación somos nosotros. Dios nos está edificando. Dios nos ha edificado dentro de una iglesia, nos ha enseñado el camino, la verdad, y nos ha fortalecido de una manera muy clara. Y aquí estamos, después de ¿cuántos años? ¿Después de cuántos años? 1980, que salimos de la iglesia metodista, mi esposa y yo. ¿Cuántos años, hermanos, a la fecha? 44 años. Y el Señor nos ha sostenido. ¿Quién? Cristo. Y nos seguirá haciendo hasta que Él nos llame a su presencia. También el autor nos está hablando y nos invita a gloriarnos en la esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesucristo. Nos mantiene firmes, nos mantiene en el camino, nos mantiene en la embarcación para llevarnos al otro lado. No sin problemas, no sin tormentas, no sin situaciones críticas. No, nadie ha dicho eso, hermano. Nadie ha dicho que caminemos sobre rosas o sobre alfombra, de ninguna manera. Va a haber problemas, hay ataques. Y parece ser que cuando más nos metemos con el Señor, los ataques se acrecientan. Y de lugares que ni siquiera nos imaginamos. ¿De dónde van a venir los ataques? Pero llegan, pero vienen. ¿Pero qué tenemos usted y yo, mi amado hermano? El escudo de la fe. ¿Para qué?
para repeler los ataques del maligno y para mantenernos firmes, ecuánimes. Que nadie ni nada nos provoque. Que nadie ni nada nos ponga una trampa. Definitivamente, mantenernos firmes en el camino que el Señor nos ha marcado. Cristo es el todo en nuestra vida. Mantenernos firmes en el camino del Señor. Para concluir, no cabe duda, Dios nos habla con toda claridad a través de este libro. Hemos escogido lo mejor al traer a nuestras vidas a Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, ¿qué es lo que resta hacer? Mantenernos firmes, sin fluctuar, alimentados, fortalecidos, sin salirnos del camino. Y cada día buscar al Señor. Cada día decirle al Señor, Señor, aquí estoy. ¿Dónde me quieres usar dentro de tu obra? Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero estar en tu presencia, Señor. Ayúdame a llegar al otro lado. Porque todavía falta un trayecto, amados hermanos. Todavía falta un camino que transitar. Y les aseguro que está lleno de obstáculos, lleno de espinas, lleno de problemas, llenos de ataques. Por eso es tiempo de mantenernos firmes en el camino que el Señor nos ha marcado. Los judíos sufrían por causa del Evangelio, fueron perseguidos, sus enemigos los atacaban fuertemente por predicar el Evangelio. Pablo fue fuertemente acusado. Esteban, muerto, primer mártir de la iglesia primitiva. Ahí en Hechos 7:60, ahí está donde nos dice la Escritura que Esteban no murió. Esteban durmió. Los cristianos no morimos, hermanos. Los cristianos dormimos. Los cristianos y seguidores de Cristo debemos tener muy presente que volver al sistema mosaico es dar un paso atrás. Es retroceder. El sistema mosaico fue útil durante un tiempo, nada más, hermanos. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Llegar al mundo, a cumplir la ley. No a abrogarla, no, a cumplirla. Y a liberarnos de toda la carga que la ley tenía para poder agradar a Dios. Se imagina todos los rituales que el pueblo hebreo tenía que hacer. Tendríamos que tener mucho ganado y muchas vacas y muchos toros y muchas cabras para presentar los holocaustos al Señor. Pues no alcanzaría. Pero hoy miren nada más la facilidad que el Señor nos da. Ya no hay nada que hacer. El sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya no hay nada que hacer. Solamente adorarle, solamente buscarle, solamente entregar nuestra vida a Él, solamente entregar nuestra alma, abrir nuestro corazón y decirle, Señor, ya no quiero ser yo, quiero que tú seas en mí, pero que sea una realidad, que no sea de dientes para afuera, que sea una realidad el que Cristo
vive en nuestros corazones. Recuerde, Moisés fue siervo, Jesucristo fue el Hijo de Dios. Y para terminar, nuestro compromiso y privilegio como redimidos del Señor, estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué importante es esto, hermano. Que ya no vivamos nosotros, que sea Cristo el que viva en nosotros. Muy bien. Pues viene el examen. Y usted va a contestar 5 preguntas. Y si usted las contesta, va a tener un 10. Cada pregunta vale 2 puntos. Y hago la primera pregunta. ¿Por qué se le llama apóstol a Jesús? Amén. Porque es el enviado del Altísimo para nuestra salvación. Por eso se le llama el apóstol, Jesucristo. Segunda pregunta. ¿Quiénes son los participantes del llamamiento celestial? Los cristianos, efectivamente. Léase nosotros. Pregunta 3. ¿Cuáles son las similitudes entre Jesús y Moisés? Amén. ¿Qué más? Obedientes a Dios, fieles. Amor a su pueblo. Ambos son iniciadores también de un proyecto divino. Ambos liberaron Moisés al pueblo hebreo y Jesucristo a nosotros del pecado. Pregunta 4. ¿Cuáles son las diferencias entre Jesús y Moisés? Amén, exactamente. Cristo tiene toda la honra y toda la gloria. Moisés no. No se pueden igualar. Ambos están dentro de la casa, pero de ningún modo son iguales. Moisés y Jesucristo están dentro de la casa, pero no son iguales. Última pregunta. De acuerdo a Hebreos 3:6, ¿quiénes constituyen la casa de Dios? Nosotros. Amén. Qué bonito, hermanos, que nosotros somos quienes constituimos la casa de Dios. Muy bien, póngase de pie, vamos a concluir y vamos a terminar esta transmisión. Cierre sus ojos y oremos. Señor y Dios, te estamos dando muchas gracias en esta hora, porque nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra, Dios. Gracias por la oportunidad que nos has dado este día. En este momento te adoramos, Padre, y reconocemos la soberanía de Jesucristo sobre cualquier personaje, por mucha eminencia que sea, Señor, y que tenga. Cristo está sobre todos, porque Cristo es el soberano y el Dios nuestro es el que nos lleva a esa mansión eterna que Cristo ha ido a reservar para todos nosotros. Señor, muchas gracias. La honra y la gloria, mi Dios, es para ti. Te adoramos, Padre, y te bendecimos. Y te glorificamos y te damos honra y te damos la gloria por los siglos de los siglos. Desde ahora y para siempre, Señor, tú eres nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, concluimos esta transmisión. Ha sido una transmisión de la Iglesia Árboles junto al río, que se ubica en la calle Naranjo número 511, esquina calle Roble, de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy caluroso saludo y un fuerte abrazo, y les decimos que les amamos en el amor de Cristo
y los estamos invitando para que nos sigan acompañando en nuestras transmisiones. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Tomen su lugar, amados hermanos.